Saludos a los que nos miran en Facebook, Dios les bendiga. También los que nos ven en YouTube, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros. Gloria a Dios. Muy bien, el tema que se ha estado tratando desde el martes pasado es el reino de los 1000 años. Estuvo la vez pasada compartiendo con ustedes, yo no estuve, pues tuvimos una salida por ahí que la necesitábamos con la familia y el pastor José Luis estuvo compartiendo con ustedes, con los que vinieron. El tema que compartió el pastor José Luis, el número 1 de estos 4 temas, es el reino de los 1000 años. Él habló de la purificación. Y en este momento vamos a hablar del reino de los 1000 años siempre, la restauración total. La restauración total. Y el tema siguiente, hablando siempre del reino de los 1000 años, es vida en plenitud. Así se llama, vida en plenitud. El siguiente tema que veremos el próximo martes. En el tema que compartió pues el pastor José Luis, uno de los puntos que se trata en esta clase, que él compartió, es que se elimina la presente influencia satánica de la tierra para dar lugar al reino de los 1000 años. Satanás es atado, sus demonios también, así que no hay presencia de malos espíritus en la tierra. Así que cualquier cosa mala que el hombre haga es totalmente su responsabilidad. Se habló también que la tierra sería restaurada del daño recibido, y en ese punto, pues en base a lo que también se menciona en Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, se habla de una restauración que durará 7 años. 7 años después de la gran tribulación, para poder limpiar la tierra. Será un arduo trabajo y 7 meses estarán deshaciéndose. Es feo decirlo, pero es triste, de cadáveres, de muertos, por todo lo que habrá pasado en la tierra al final de la tribulación. Y 7 años deshaciéndose de las armas de guerras que el hombre ha fabricado. Y toda esa limpieza y esa restauración para dar lugar al inicio del reino de los 1000 años. Así que es un tema muy, muy bueno, y sé que de pronto pues muchos, por no estar aquí en San Marcos, no lo recibieron. Vamos a reponerla en algún momento. Hay 2 temas que quiero reponer, que por alguna razón no se pudieron dar completamente, no estuvieron todos, y uno de esos pues es el tema pasado, porque no estuvieron todos. Y el tema que vamos a ver hoy es el reino de los 1000 años, la restauración total. Y siempre estamos tomando de base Apocalipsis capítulo 20, verso 1 al verso 6. Apocalipsis 20, 1 al 6. Y no podemos dejar de leer este texto porque es el texto base, hermano. El texto clave de este tema, de esta temática. Capítulo 20, verso 1 al versículo 6. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. En este momento Satanás está suelto. Sus demonios están sueltos. Por supuesto que tienen una libertad limitada también, porque no van a hacer más allá de lo que Dios les permita hacer. Pero estará atado por 1000 años. Y alguien dirá: ¿y por qué no lo ata de una vez? Será suelto al final de los 1000 años por una razón importante. Porque en el reino de los 1000 años habrá gente, y la tierra se llenará de gente en su estado natural, como lo somos ahora.
y habrá reproducción, nacerán hijos, nietos, y es necesario que al final de los 1000 años, mucha de esta gente que no quieren a Jesús, que son incrédulos, tomen una decisión. Tomen una decisión. O sí a Cristo o no a Cristo. Y Satanás es suelto para definir los corazones de las personas. Y dice que será suelto por corto tiempo. Muy bien, así que seguimos. El versículo 2 dice, y prendió al dragón, bueno, el 2, ahora vamos al 3, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y vea lo que dice, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Poco tiempo. Pueden ser unos un par de años, no sé, no se dice cuánto tiempo, pero el propósito de él al ser suelto es volver otra vez a engañar a las naciones. Verso 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Los otros muertos que no volvieron a vivir hasta que se cumplen 1000 años son los muertos en pecado. Hemos enfatizado esto y no queremos olvidarlo, pero hay 2 estados en el que el hombre puede morir. Uno es morir en Cristo y el otro es morir en pecado. 2 estados en los que el ser humano puede morir. Uno es morir en pecado y el otro es morir en Cristo. Morir en pecado es un gran problema, un problema sin solución, pero morir en Cristo es lo más maravilloso que nos puede suceder. Así que esos otros muertos que no volvieron a vivir son estos, los muertos en pecado que vuelven a vivir, pero para enfrentar el juicio del trono blanco que se estudia desde el versículo 11 en adelante. Así que, siguiendo este tema, el verso 27, quiero llevarlos a Daniel, ¿verdad? Capítulo 7, verso 13. Pero antes quiero leer aquí la introducción que le tenemos. Continuamos este interesante tema que empezamos la vez pasada y recordemos que estuvimos hablando sobre que un poderoso ángel de parte de Dios atará a Satanás por 1000 años. También que en el milenio la tierra será restaurada de todo el daño actual y que será gobernada por Cristo. Y sus elegidos juzgarán y gobernarán toda la tierra con él. Hoy continuaremos hablando sobre quiénes habitarán ese reino de 1000 años. Allá en Romanos dice que la tierra anhela y está como con dolores de parto y anhela la restauración de los hijos de Dios. La tierra está anhelando que venga ese tiempo, hermanos. Vamos a hablar del primer punto en ese tema, el reino de los 1000 años, la restauración total. Hablemos un poco sobre la transición de la gran tribulación al milenio. La transición de la gran tribulación al milenio. Ustedes saben, hermanos, que siempre que hay un cambio de reino, se pasa por una transición. Y la habrá también, porque se habrá terminado el reino de los hombres y ahora empezará el reino de Jesucristo. Pero habrá una transición. Daniel capítulo 7, verso 13. Dice el profeta, o sea, Dios le estaba mostrando: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno, como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días
y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. En este verso 13 es una visión de la venida del Señor Jesucristo a tomar el reino de los 1000 años en la tierra. Él será el rey eternamente. El anciano de días es Dios mismo. Ese anciano de días que se mira allí es Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesucristo lo ve en la visión que venía y se le llama, él le dice, miraba a uno como un hijo de hombre. ¿A quién se le dice el hijo del hombre en la Biblia? A Jesucristo, el hijo del hombre. Pero alguien se pregunta, ¿pero por qué el hijo del hombre y por qué no de una vez el hijo de Dios? Bueno, se le llamaba el hijo de Dios también y también el hijo del hombre. El hijo del hombre es un equivalente a decir el hijo de la humanidad o el hijo perfecto de la humanidad. Cuando hay una persona ilustre en un pueblo, por ejemplo, dicen, él es un hijo de San Marcos, y se dice con orgullo, ¿verdad? Porque es una persona ilustre, importante, es un hijo de San Marcos. Bueno, Jesús es tan importante para la humanidad que se le llama el hijo del hombre o el hijo de la humanidad. Ese es el equivalente. Pero recordemos que él también es Dios, el hijo de Dios. El verso 14, donde habla de que le fue dado dominio, gloria y reino, pues aquí los pueblos, hermano, y las naciones que allí se mencionan, porque dice, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es eterno. Los pueblos y naciones allí mencionados son todas las naciones sobrevivientes, que se multiplicarán y se volverán naciones muy poderosas, muy pobladas, bajo el dominio del Señor Jesucristo. El reino de los 1000 años no será solo con los que vienen con cuerpos glorificados. No. Esos son los que gobernarán con Cristo en el milenio. Pero en sí la tierra se llenará de gente, quizá más de lo que pueda haber ahora. Va a haber una buena vida. Quizá la gente no tendrá ni razón del por qué planificar, porque va a haber una vida excelente en el reino de los 1000 años. Las personas se van a casar. Lo que sí yo creo es que no se van a divorciar. Y van a tener hijos y van a tener familia en el reino de los 1000 años. No estamos hablando de la gloria eterna, no estamos hablando de eso, estamos hablando del reino de 1000 años en la tierra después de la gran tribulación. Y los que gobernarán con Cristo, los que serán reyes y sacerdotes con Cristo, son los que vengan con Él. Recuerde que después del arrebatamiento, la iglesia está con Cristo y luego regresa con cuerpos glorificados, donde seremos como los ángeles que ya no se casan, dice, ni se dan en casamiento. Entonces ya la iglesia con los cuerpos glorificados ya no entra en eso de la reproducción, porque es un nivel, es un ser humano, pero superado, con cuerpos glorificados. Allí vienen los resucitados a gobernar con Cristo por esos 1000 años. Y después la eternidad, que ya eso ya es otro tema. Pero estos 1000 años es un deleite, es una oportunidad que Dios da a los habitantes de esta tierra. Y dice, ese reino jamás será destruido y jamás pasará a alguien más, nunca más. Ahora pasamos al verso 26, Daniel 7, 26 dice, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido. Esto es al anticristo. Y arruinado hasta el fin. Y que el reino
y el dominio y la majestad de los reinos actuales, el del que tenga el anticristo, y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. No es que el reino de Jesucristo termina en 1000 años. No. Ese es el reino de Él de 1000 años para esta tierra. Pero su reino es eterno. Después de los 1000 años, su reino sigue por los siglos de los siglos. Amén. 1000 años nada más para esta tierra después del milenio. Así que, aunque la tribulación fuera dentro de pocos años, la tierra todavía no le llega a su fin completo. Después del reino de los 1000 años, el Señor hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero ya ese es otro tema, hermano. Ese es otro tema. Así que el verso 26 se refiere a destruir el dominio del anticristo en Armagedón, el tema que estuvimos hablando hace unos 3 martes. Y el 27 habla de dar el reino y el dominio de los 1000 años a todo el pueblo de Dios, de todos los tiempos. A todo el pueblo de Dios, de todos los tiempos. Todo está estipulado en un tiempo oportuno. Dios no está improvisando, todo está planificado. Todo lo que viene de Él está planificado. Todo lo que viene de parte del maligno está permitido. Una cosa es lo que Dios planifica para hacer y otra cosa es lo que Dios le permite al enemigo hacer. Amén. Así que una cosa es lo que Dios planifica y otra cosa es lo que Dios permite. Por ejemplo, Dios no hace las guerras, pero Él puede permitir una guerra. Dejar que pase, dejar que suceda, dejar que el hombre pues tome un poco de su propia medicina o que disfrute un poco su propio mal. Dios deja muchas veces que el hombre coseche de lo que siembra, pero Dios no hace el mal. Dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Todo está estipulado en un tiempo oportuno. Vamos a Daniel 12:11. Dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, esto es cuando empieza la gran tribulación, hasta la abominación desoladora, habrán 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. La gran tribulación, según la Biblia, durará 1260 días. Aquí la escritura dice, bienaventurado el que llegue a 1290 días. Podremos decirle que llegue a 1290 días, ya pasó la tribulación, ya se escapó de la gran tribulación. Luego dice el 12, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días, que sería aquí ya 75 días después del final de la gran tribulación. Los que no entienden, algunas personas que no mueran en la gran tribulación, ni están marcados con la bestia, algunas de estas personas incluso, al ver la tan grande desolación en la tierra, podrían desesperarse en el último momento y hasta quitarse la vida. Nosotros oímos hoy, hermanos, en los canales de televisión seguido, que personas adultas, hombres en su mayoría, se quitan la vida, y adolescentes que se quitan la vida. La gente se está quitando la vida hoy y aún no es la gran tribulación. No estamos viendo los grandes desastres que la Biblia habla de la gran tribulación. No digamos en ese tiempo, habrá una gran devastación al final de la gran tribulación y quizá algunos que desconocen la escritura, que no saben, se desesperan. Y ya estando a punto de llegar el reino de los 1000 años, algunos quizá podrían optar por decir esto ya no tiene sentido. Pero la escritura dice, bienaventurado el que espere. Esta palabra esperar aquí tiene que ver con paciencia.
el que tenga paciencia, el que tenga esperanza y llegue a los 1335 días. La gran tribulación termina en el juicio de las naciones, en la guerra de Armagedón. Jesucristo destruye por completo al gobierno del anticristo en Armagedón, y luego de la purificación en 7 años viene el milenio. En este breve periodo de tiempo entre la tribulación y el milenio se da la resurrección de los santos del Antiguo Testamento y los santos muertos en la gran tribulación. Porque la gente que muere en la gran tribulación deberá ser resucitada con los cuerpos glorificados para reinar con Cristo los 1000 años. Porque de qué otra manera podrían reinar con Cristo 1000 años si no es que resucitan antes del milenio específicamente. Amén. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. ¿Estamos comprendiendo cómo es que va a funcionar esto? Los 1290 días que menciona Daniel son por la gran tribulación. 1260, específicamente 3 años y medio. Y los otros 30 días restantes seguramente son para la terminación completa del resto del mal. Y luego otros 45 en los que se empezará la limpieza de la tierra y así completar los 1335 días. Pero después de la limpieza, que esto tardará 7 años, pues comenzará el reino de los 1000 años de Cristo en la tierra. Vamos a hablar más adelante de esto tan bonito, que las armas de guerra se convertirán en herramientas de trabajo. Todo ese metal de los tanques de guerra van a ser convertidos en tractores agrícolas, porque ya dice que no se alistarán más para la guerra. Ya no habrán batallones entrenando gente para la guerra en el milenio. Ya no se entrenarán más para la guerra, así está escrito. Pero lo vamos a ver eso más a fondo en los siguientes temas de cómo va a ser la vida en el milenio. Quiero que usted venga a las otras 2 lecciones que tenemos de este tema. Amén. Pasamos a la siguiente página. Queremos hablar un poquito sobre quiénes pasarán a vivir en el reino de los 1000 años con Cristo. ¿Quiénes pasarán a vivir? Recuerde que en los últimos 3 años y medio de esta era, como la conocemos hoy, esta era del sufrimiento, esta era del engaño, esta era de la apostasía, esta era de la promiscuidad, del asesinato, de tantas cosas malas que se ven en este mundo, del engaño. Al final de esta era, terminará con 3 años y medio terribles, hermano, terribles. Y mucha gente de la que ahora vive en la tierra no pasarán de la gran tribulación. Unos morirán por enfermedades, otros morirán por hambre, otros morirán debido a las bombas, a las guerras, otros morirán debido a las pestes. Habrán muchas razones para morir en la gran tribulación. Otros morirán a causa de los desastres naturales que se van a estar dando. Pero habrá una cantidad de gente que van a sobrevivir. Van a sobrevivir la gran tribulación. Y estos sobrevivientes de la gran tribulación son los que van a poblar el reino de los 1000 años. Unos que está bien claro en la Biblia que no podrán pasar al reino de los 1000 años son los que se dejen sellar o los que permitan el sello del anticristo, la marca del anticristo, el nombre del anticristo en su mano derecha o en sus frentes. Ellos tienen totalmente imposibilitada el acceso al reino de los 1000 años. Ellos deberán morir al final de la gran tribulación. Nadie con semejante blasfemia en su frente o en su mano pasará
a disfrutar el reino de los 1000 años. La gente que acepte la marca de la bestia, el sello de la bestia, habrá sellado su destino eterno con Satanás. Por lo tanto, no puede pasar al reino de los 1000 años. Así que, ¿quiénes pasarán a vivir el reino de los 1000 años con Cristo? Número 1, los sobrevivientes de la gran tribulación que no recibieron la marca del anticristo. Lo volvemos a enfatizar. Los sobrevivientes de la gran tribulación que no recibieron la marca del anticristo. Por eso Daniel 2:12 dice, bienaventurado el que espere, bienaventurado el que llegue a 1335 días. ¿Por qué? Porque ya el reino del anticristo ya no existirá en este tiempo, a los 1335 días después de haber iniciado la gran tribulación. Llegar a 1335 días significa haber sobrevivido a todos los 21 juicios de la gran tribulación. Significa haber sobrevivido a la guerra del anticristo. Significa haber escapado al sello de la bestia, ya sea escondiéndose o sufriendo muchas limitaciones con sus familias. El Señor Jesucristo, en uno de los consejos que da, Él dice que huyan a los montes, que huyan a las montañas. Los que se puedan esconder, que se escondan. No es malo, no es un hecho de cobardía, es que es tan difícil que Dios permite que las personas que quieran esconderse y que puedan hacerlo, lo hagan. Y muchos lo van a lograr. No sabemos cómo van a lograrlo muchos, pero van a lograr escapar al anticristo. Ahora que no va a ser fácil. Habrán muchas limitaciones y muchos sufrimientos, pero bienaventurado el que logre llegar a 1335 días. La palabra de este texto, el que espere, significa alguien que espera y confía en Dios. No hay otra razón para esperar, hermano, sino solamente confiando en Dios. Los sobrevivientes serán adultos que se escondían y no fueron marcados. También niños abandonados y huérfanos que sobrevivieron y que por su corta edad el sello no los abarcó. Los sobrevivientes serán millones, hermano, en todo el mundo. Quizá la tercera parte, porque está escrito que 2/3 partes se perderán, dice, y 1/3 parte pasará por el fuego. O sea, esa tercera parte va a lograr sobrevivir, pero pasando grandes dificultades. Eso está escrito. Así que ya resolvimos lo primero. ¿Quiénes pasarán a vivir el reino de los 1000 años? Los sobrevivientes de la gran tribulación que no recibieron la marca del anticristo. Número 2, los muertos por Cristo en la gran tribulación, que serán resucitados previo al milenio para gobernar. Los que murieron decapitados son los que salen allá en el capítulo 7 y en el capítulo 14 con las palmas alabando a Dios en el altar, en la parte baja del altar, adorando a Dios, y que son millones de millones que murieron en la gran tribulación por la causa de Cristo, por creer en Cristo, por negarse a la marca del anticristo, y serán asesinados. Pero ellos serán resucitados inmediatamente antes que empiece el milenio. Por eso dice el 4, verso 4, Apocalipsis 24, y vi tronos, oiga, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron en sus frentes, no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
Cuando dice y vi tronos, no quiero que se imagine un montón de tronos así en línea. Un trono aquí, otro trono allá y todo un montón sentados en los tronos. No, no es eso lo que se refiere. Estos son tronos representativos de personas gobernando en un lugar, en otro lugar, en una capital, en ciudades importantes, en un país, en un estado. Esos son los tronos que él vio regados en el mundo y personas ocupando esos tronos. Pero dice, los que recibieron la facultad de juzgar. O sea que no todo mundo, aún de los glorificados, no todos podrán estar sentados en tronos para juzgar, porque no todos van a recibir esa facultad. Ellos van a estar en el milenio. Y él sigue diciendo que también en el milenio estarán gobernando con Cristo los que fueron decapitados por causa de la palabra, del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea, esto es por vivir conforme a Dios y por predicar la palabra de Dios, por compartir la palabra de Dios con otra gente. Porque va a haber gente bien apasionada por Cristo y decidida que la maten, que se va a parar con un parlante o a pura voz, a gritar en una esquina, en un parque, a decirle a la gente que se arrepienta, que no se dejen marcar, que se entreguen a Jesucristo, que vivan para Él. Muchos de esa gente van a decidir arriesgar su vida de entrada por Cristo. No van a ir a esconderse a las montañas. No pecan los que quieran irse a esconder a las montañas. El Señor comprende eso, pero van a haber otros que no van a ir a esconderse en las montañas. Van a agarrar la Biblia, la palabra de Dios o lo que recuerden y se van a poner a gritarlo en las calles. Por eso dice, por la palabra de Dios, por predicarla. Y serán decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Y luego dice que también reinando con Cristo. Cuando dice reinando con Cristo significa pues de que no precisamente todo mundo en puestos de autoridad, no, pero sirviendo de mucha manera. Por ejemplo, y no quiero que lo vean esto como política, pero actualmente todas las personas que votaron por la presidenta Xiomara Castro sienten que están gobernando con ella. Y se sienten contentos, felices de estar, se sienten ellos gobernando con ella. Entonces esa es una manera de decir, por ejemplo dicen, está gobernando el Partido Libre. Anteriormente gobernaba el Partido Nacional, anteriormente gobernaba el Partido Liberal. Y allí incluye a todos los que pertenecen a esa institución. No sé si me explico. Entonces cuando la Biblia dice que reinaremos con Cristo es porque como somos de Él y como somos su iglesia y Él está reinando, nosotros estamos reinando con Él. No sé si tomé esta idea de la política porque es que así será. Estaremos reinando con Él porque somos de Él, somos su iglesia y muchos ocupando puestos importantes en el mundo. Porque ya no va a existir la democracia, eso de andar eligiendo mentirosos ya no va a existir. Cristo va a elegir a la gente justa y correcta y Él los va a poner a juzgar, a gobernar en el mundo. Porque recuerde que será un milenio de un reino de justicia y de verdad, donde no va a existir la corrupción ni la ambición en los seres humanos que gobiernen, porque ya no son seres humanos contaminados por el pecado, no, ya son los seres humanos perfectos que resucitaron con el cuerpo glorificado, el cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. Así que el pecado ya no tiene nada que ver con ellos. No hay necesidad de la corrupción, no hay necesidad de la ambición, de mentir ni de nada, porque son personas perfectas. ¿Me explico, hermano? ¿Sí? Y son los que gobernarán con Cristo en el milenio. Hablando de estas personas, son los que prefirieron morir antes que renunciar al Señor Jesucristo. Por haber sido redimidos en la sangre del Cordero. Así
lo especifica un texto más anterior, en los capítulos anteriores. Y por ese precioso sacrificio de la muerte, ellos resucitarán y tendrán el privilegio de gobernar con Cristo los 1000 años. Amén. Así que ya vimos quiénes pasarán a vivir el reino de los 1000 años. Los sobrevivientes de la gran tribulación, los muertos por Cristo en la gran tribulación que resucitarán. Y número 3, la iglesia actual. Nosotros, la iglesia actual, desde el tiempo de Cristo hasta el día de su venida, también reinando con Cristo los 1000 años. Miren lo que dice Lucas 22:28. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Eso está dentro del contexto de la iglesia. Mateo 13:43. Dice el Señor: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, oiga. Vamos a Apocalipsis 1:5. Dice: y de Jesucristo, el testigo fiel. Aquí lo tenemos en la hojita todos. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Cuando dice el primogénito de los muertos, significa el primer muerto resucitado. Amén. El primer muerto resucitado. Estuvimos hablando de ese tema el domingo pasado. El primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y qué pasó? Por habernos lavado de nuestros pecados con su sangre, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y cuando vamos al capítulo 5, verso 10, dice: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es la iglesia. Aquí se refiere a su iglesia, que él compró y lavó con su sangre preciosa. ¿Ustedes son la iglesia del Señor? La iglesia del Señor es la que ha sido perdonada de sus pecados y han sido comprados y lavados en la sangre del Cordero. Yo no sé si usted está seguro de eso. Espero que sí. Amén. Así que ya tenemos aquí 3 tipos de personas que pasarán a vivir el reino de los 1000 años. Los sobrevivientes, los muertos por Cristo en la tribulación que resucitan, y la iglesia actual que regresa con Cristo con cuerpos glorificados en su venida. Amén. Y número 4, los israelitas sobrevivientes y los israelitas del Antiguo Testamento resucitados. Eso, vemos parte de eso, hermano, ahí en Isaías capítulo 2, verso 1 y verso 3. Miren lo que dice el verso 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Miren, dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos, se refiere al tiempo final, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Se refiere a cabeza de naciones, la nación israelita. Que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, que es también lo que se llama el monte de Sión, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. La capital del mundo será
la nueva Jerusalén. No la Jerusalén actual, hermano. No, esa Jerusalén no. La nueva Jerusalén. Y de allí saldrá toda la instrucción para el mundo entero. Allí se cumplirá el texto que dice: y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como el agua cubre el mar. Ese texto no es para hoy. Ese texto no se cumplirá hoy. Pero se va a cumplir en el reino de los 1000 años. Y la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como el agua cubre el mar. ¿Cuántos han leído ese texto? Vamos a ver, levanten la mano los que han leído ese texto. Ah, ya el hermano Carlos, sí, hermano Mario, hermana Ada, hermana Emma, hermano Edwin, gloria a Dios. Sí. Y yo sé que muchos más lo han leído. Ese texto se cumplirá en el milenio, es para el milenio. Promesa para el milenio. Todo el que quiera vivir en ese reino de 1000 años y la eternidad tiene que ser redimido en Jesucristo, o sea, comprado con la sangre de Cristo. Las personas no van a ir al cielo ni a vivir en el reino de los 1000 años porque son buena gente. Eso de ser buena gente es un deber, hermano. Todos debemos ser buena gente. Dios no nos hizo para que seamos malos. Pero nadie va a ir al reino de los 1000 años ni a la vida eterna por ser buena gente. Vamos a ir allí por ser limpios de nuestros pecados en la sangre del Cordero y por ser comprados para Dios en la sangre de Cristo. Solo por eso. Eso es. De allí el dar frutos, el hacer buenas obras, eso tiene que darse. Nadie siembra un árbol de café para ver solo hojas. Tiene que dar fruto. Los cristianos debemos dar frutos. Los verdaderos cristianos no damos frutos para ser salvos. Los verdaderos cristianos no hacemos obras para ser salvos. Los verdaderos cristianos hacemos obras porque ya somos salvos. O sea, ya fuimos comprados, ya fuimos redimidos, ya fuimos perdonados, ya fuimos tocados por el Espíritu Santo y estamos siendo llenos del Espíritu Santo para hacer buenas obras. Amén. ¿Comprendemos la diferencia? Porque eso es una utopía, una mentira, decir que vamos a ganarnos el reino de Dios haciendo buenas obras. Nadie lo puede lograr. Eso es imposible. No existe ni uno. Porque la Escritura dice: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay ni uno. No hay ni uno. Y dice la Escritura que no hay justo que haga el bien y nunca peque. Y Santiago dice que aquel que guarda la ley de Dios, pero infringe uno de los mandamientos de Dios, se hace culpable de todos. Entonces es imposible que el hombre se salve haciendo obras. Porque en lo que hace algo bueno por un lado, la riega por el otro. Y hace las del pato. Cuando no se hace en la entrada, se hace en la salida. Un dicho famoso para referirse a que el ser humano falla de una o de otra manera. No existe un ser humano perfecto. Solamente Jesucristo. Amén. Así que, gloria a Dios, porque los redimidos y los lavados en la sangre del Cordero son los que vamos a ir a vivir con Él en el reino de los 1000 años. Y al acabarse el reino de los 1000 años, no es que se acabó todo. Vamos a vivir la eternidad con Jesucristo. Vamos a vivir la eternidad con Jesucristo. Hermanos, yo les motivo a ustedes a que estemos en estos estudios. En los próximos estudios vamos a ver cómo será la vida en la tierra en el tiempo del milenio. Es algo tan maravilloso, es algo tan bonito. Vamos a ver los textos que nos hablan de que el león con el cordero dormirán juntos. Donde el león como el buey comerá paja. Donde el niño podrá jugar en la cueva de la serpiente. Habrá gran paz. Donde morir de 100 años será como morir niño. Morir de 100 años.
donde dice que la vida de los hombres será como la vida de los árboles. 300, 400, 500, 600 años. Así será de buena la vida en el milenio. Abundantes cosechas. Cada quien edificará una casa y será su propia casa. Casas hermosas, lindas, donde la gente vivirá en un reino de justicia, de paz y de abundancia. El reino de los 1000 años. Será de gran prosperidad en la tierra, porque el rey, el gobernante, será Jesucristo. Amén. Quiero enfatizar un poquito sobre el hecho de que los sobrevivientes de la gran tribulación, que no recibieron la marca de la bestia, la marca del anticristo, pasarán al reino de los 1000 años. Porque de pronto en esto puede haber un poquito de confusión. Puede haberlo. Los sobrevivientes de la gran tribulación. Mencioné a los que se esconderán en las montañas, a los que por alguna razón vivieron en un lugar tan remoto donde la mano del anticristo no alcanzó a llegar, no pudo llegar hasta ahí. También los que son niños. ¿Por qué digo los niños? Voy a hacer este énfasis en los niños. Los niños, hermanos, no tienen conciencia del pecado como la tiene un adulto. Por lo tanto, al niño no se le puede exigir la responsabilidad de la elección del pecado o la santidad, porque es un niño. Todavía no entiende. Es inmaduro. También la marca del anticristo. Esto es un asunto legal. Es un asunto para trámites que lo hacen los adultos, no lo hacen los niños. Los que viajan de un país a otro, por lo general son adultos, por asuntos de trabajo. Los que piden empleo son adultos. Los que compran y venden, por lo general, son los adultos. Los que hacen trámites para tener un negocio son los adultos, no los niños. Porque la marca del anticristo dice que nadie podrá comprar ni vender sin esa marca. Nadie podrá hacer los trámites, ir a un hospital, a la escuela, a la universidad, matricular a sus hijos. No podrá hacerlo si el padre no tiene la marca del anticristo. Pero los que logren escapar a esta marca del anticristo tendrán la oportunidad de vivir con Cristo esos 1000 años. No vivirán los 1000 años completos. Tendrán que morir y deshacerse de este cuerpo de carne, porque esta carne y este cuerpo no pueden heredar el reino de los cielos. Pero vivirán y morirán y luego también resucitarán con un cuerpo glorificado para la eternidad. Tendrá que suceder, porque es una ley espiritual, que se siembra este cuerpo de corrupción para cosechar un cuerpo incorruptible. Amén. Si tienen algunas dudas, ahorita en el espacio que vamos a tener después de que cancelemos ahorita, entonces allí ustedes pueden hacer algunas preguntas que de pronto no me expliqué muy bien. Quiero invitarles a que se pongan de pie. No nos vamos. Vamos a tener ahí una media hora para escuchar de ustedes algunas preguntas. No deje de pensar en el tema. Quiero que vea usted al futuro en los ojos de la fe. ¿Se ve usted en ese reino de los 1000 años? ¿Se ve usted viviendo allí? ¿Por qué está allí en ese reino? ¿Por qué se mira en ese reino? ¿Porque usted es buena gente? No. Pues la Biblia dice que nosotros somos malos. Así nos dice la palabra. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todos los hombres, todo ser humano es malo, imperfecto, como para merecer la gloria de Dios. Así que no estamos allí porque merecemos la gloria de Dios. ¿Por qué está ahí? ¿Por qué se mira ahí? ¿Será porque Cristo lo limpió de sus pecados? ¿Será porque Cristo lo redimió, lo compró y lo salvó para su gloria?
Si es por eso, está bien, gloria a Dios. O tiene duda de verse allí. ¿Por qué duda? ¿Es que uno tiene una plena fe en Jesucristo? ¿Es que no cree en la redención? ¿Es que no cree en el lavamiento de los pecados en la sangre de Cristo? Si no está seguro, asegúrese ahora. Porque usted debe tener plena fe y plena certeza de estar en el reino de Dios, de estar en el milenio. Si no tiene esa certeza de estar en el milenio, es que su relación con Cristo no es una relación genuina. Hable con Él. Pídale perdón por esa inseguridad. Pídale perdón por esa duda. Porque la duda es pecado. Pídale perdón. Y dígale: Jesús, aquí está mi vida. Sálvame. Dígale al Señor: sálvame de mis pecados. Cómprame con tu sangre. Quiero estar contigo en el reino de los 1000 años y en el reino eterno. Dígale al Señor: yo quiero estar allí. Pido que me limpies, pido que me perdones. Resucítame en el día postrero. Quiero vivir para siempre contigo. Quiero que se cumpla aquella palabra que dijiste, Jesús: donde yo esté, quiero que esté mi servidor. Ahí quiero estar contigo, quiero servirte, quiero honrarte. Quiero ser un fiel representante tuyo en la tierra, Señor. Quiero vivir como un verdadero hijo tuyo. Quiero hacer buenas obras. Quiero predicar el evangelio. Quiero adorarte, quiero servirte, quiero ayudar en la obra, en la iglesia. Ayúdame, Señor. Mientras viva esta corta vida, quiero servirte. Dígaselo. Quiero pasar la eternidad contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios por los que tienen esa firme confianza en Jesús, el Salvador. Muy bien. Vamos a ver ahí las preguntas que ustedes